Sean bienvenidos a este curso. Bueno, como lo hemos dicho en el anterior video, el diagnóstico significa una serie de pasos, una serie de lógica, un proceso para poder llegar exactamente al punto medular donde le duele al automóvil, ¿no? Tenemos que ser lógicos y tener una secuencia para poder detectar el problema. Entonces, como primer punto aquí, al arrancar esta parte de diagnóstico eléctrico, pues primero vamos a verificar lo obvio, ¿no? O sea, si está funcionando algo mal, entonces vamos a ver lo obvio, ¿no? Y lo obvio significa una inspección visual, o sea, ver cómo está alrededor, abrir el cofre, ver el estado de los cables, asomarse por ahí, agarrar, tocar un poquito sin mover mucho. Y por ejemplo aquí nos piden pues, ver cómo están los conectores de la batería en un principio, ¿no? Están corroídos, hacen buen contacto, y bueno, pues puede ser que el problema esté en un cable que esté ahí suelto, que no esté bien apretado. Entonces podemos ayudarnos de múltiples herramientas, en este caso el multímetro para medir voltaje, resistencia, continuidad, amperaje, o podemos apoyarnos del osciloscopio para ver las formas de onda de encendido, si están saliendo como deben ser, o podemos apoyarnos de pues las luces del tablero, las luces de advertencia, para ver qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una luz prendida de ABS, que aquí nos comenta, pues hay que ver primero si tiene lodo, está limpia, está bien conectada, ¿no? Quizás es la primera parte que dice aquí, ¿no? Vamos a verificar primero lo obvio. Después entender qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, se nos comenta, ahí puse un meme, y las test de luces, esas lucecitas, pruebas de luces, y los medidores analógicos, digamos que sí los vamos a utilizar, pero únicamente para conexiones de alta resistencia, conexiones de potencia, de alto consumo de corriente. Pero cuando son circuitos electrónicos sensibles como las ECUs, ahí vamos a utilizar únicamente el osciloscopio. ¿Cuál es la razón? La razón es que para los circuitos que tenemos de alta resistencia, pues normalmente es un consumo de corriente alto, y la resistencia interna de los, en este caso del multímetro analógico y de la punta de prueba, no nos afectan en la medición, no pueden provocar, no pueden guardar cierta corriente que nos puede afectar los circuitos sensibles. Entonces, pues vamos a ir aprendiendo qué herramientas sí, qué herramientas no, y dónde sí y dónde no. Entonces, resumiendo, multímetros analógicos y puntas de prueba únicamente con sistemas de alta resistencia. Cuando tenemos circuitos sensibles, ahí vamos a utilizar osciloscopio o multímetro digital. Digital debido a que su resistencia es muy grande, y propiamente no puede afectar el valor. Entonces, si nosotros utilizamos una lámpara de prueba, ¿no? De esas que se venden comúnmente, podemos dañar circuitos electrónicos. Entonces, abusados con utilizar estas. Si se utilizan, ya lo vimos para qué. Entonces, aquí nos estaba comentando, bueno, si utilizas un voltímetro analógico, puedes dañar la EQ. Ay, vaya que la EQ hay que tratarla con mucho cuidado, sobre todo por el costo, ¿no? Y el funcionamiento, ¿no? Puedes utilizar un multímetro digital. Ahí tienen la resistencia interna superior a los 10 megaohms. Significa que no va a consumir corriente, ¿no? Cuando hagas las pruebas no hay consumo de corriente, no hay paso de corriente tanta en el circuito medidor. Y en lugar de esa lamparita, se te aconseja mejor utilizar una lámpara de prueba LED, ¿no? O una sonda lógica como la que ven ahí. Entonces esa sonda lógica también tiene muy poco consumo, el LED tiene poco consumo, y te va a evitar ese problema de consumo de corriente que te puede afectar. Ahora, recuerden que todo tiene un procedimiento de prueba. Entonces vamos a iniciar y vamos a primero a ver con nuestros ojos y nuestras manos, tocar si vemos algunos alambres por ahí, algunos switches, si las conexiones están bien, checar la batería. Después vamos a checar la parte del motor, ¿no?
si está bien puesto todo en su lugar, los actuadores, todavía vamos visual un poquito tomándonos la mano. Después iremos a ver qué pasa con el fusible. Tenemos continuidad de fusibles, claro, los fusibles no se pueden ver con los ojos, ¿no? Checar el voltaje, ¿no? Con una lamparita, fíjense que ahí ya se puede utilizar la lamparita, pero bueno, vamos a poner multímetro digital mejor. Si el fusible, entonces vamos a ver si el voltaje le llega a los actuadores, a los motores, a la parte de bulbos. Si sí le llegó el voltaje, entonces checar por separado cada fusible para ver en dónde está el problema. Si no, entonces vamos a ver los relés, ¿no? Vamos a ver si los relés están funcionando correctamente. Si no están funcionando correctamente, vamos a ver si el switch está alimentándolo, si llega voltaje, si la fuente de voltaje está completa, le está llegando alimentación a los relés, ¿no? Si están conectados bien. Y si es que sí, bueno, pues hay que ver cuánto voltaje tiene el relé y cuánto es propiamente lo que estamos midiendo ahí, ¿no? Entonces, esta es una prueba casi común, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con circuito eléctrico dentro del automóvil. Tenemos que hacer también una que se llama prueba de caída de voltaje. La prueba de caída de voltaje es, pues propiamente, si hay una diferencia de voltaje en dos puntos en un circuito. Podemos entonces decir que si tenemos que nuestra batería normalmente tiene 12.7, 12.6, y podemos tener una caída de voltaje en un interruptor, podemos ver que si es mayor a 0.2, 0.1, entonces ahí tenemos un problema grave. ¿Por qué el problema es grave en la caída de voltaje? Porque ese interruptor nos está consumiendo voltaje y está evitando que llegue el voltaje requerido a los elementos que también funcionan con el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas tenemos de que hay una caída de voltaje muy grande? Una, que la batería es insuficiente la carga, ¿no? O sea, a pesar de que el carro está funcionando y está funcionando bien al alternador, pues no es insuficiente. La otra es que pues estamos sobrecargando la batería, ¿no? Tiene muchos componentes. Otro es que la batería pues totalmente ya no tiene carga, ¿no? Ya está totalmente muerta. La otra es que nuestro arranque del carro es lento porque hay poco voltaje. O se nos pone algunos otros problemas más que se van indicando en el tablero, ¿no? Entonces, esto es un síntoma de caída de voltaje del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a utilizar nuestro multímetro digital para verificar esto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos muchas formas. Ahí les dejo una paginita muy padre para ver, por lo menos hacen dos pruebas, ¿no? Prueba de caída de voltaje del sistema de carga y caída de voltaje como herramienta de diagnóstico. Está muy bonito. Prueba de caída de voltaje de circuito a tierra y prueba de caída de voltaje de circuito de potencia. Entonces, para esto nos vamos a apoyar de nuestro multímetro para realizar estas mediciones. ¿Por qué es importante ver lo que es la caída de voltaje de carga? Ya lo habíamos dicho, pero de todos modos lo checamos. Con esto detectamos si tenemos alambres sueltos, alambres que ya están desgastados, deshilados. Recuerden que vienen algunos hilos ahí de cobre, entonces algunos ya están deshilados. Conexiones corroídas, sobre todo en carros viejos, ¿no? Carros viejos, dígase, pues de 2-3 años, y con algún trato complicado, por ejemplo, un clima cerca de la playa. Malos motivos, se metió un ratón, tiraron algún líquido, lo que sea, ¿no? Batería defectuosa o un fusible, tenemos un fusible, una parte de un eslabón quemado. Cuando tenemos esto, inmediatamente hay que realizar una prueba de caída de voltaje. ¿Cómo hacemos la preparación de la prueba? Pues primero lo que decimos, seguridad al principio, aplicar freno de mano,
dejamos nuestro carro en neutral, ¿no? O en estacionamiento, arrancamos el motor, lo dejamos en ralentizado y con un asistente que nos va a apoyar a que mande el motor a las 2000 revoluciones por minuto. Vamos a encender los faros en alto, vamos a encender limpiaparabrisas, técnicamente vamos a hacer todo que funcione. Entonces, esto nos va a permitir ver cuánta corriente es el consumo a través del circuito donde están realizando las pruebas, ¿no? Entonces, más o menos es de esta forma. Vean ustedes la batería del alternador. Nosotros medimos con el positivo, con una punta al negativo y con otra parte al alternador positivo. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Bueno, hay algunos vehículos que utilizan calefacción para el parabrisas sobre todo, o para algunos otros elementos de temperatura. Entonces tenga cuidado, hay que tener cuidado de no tocarlos, ¿no? Entonces hay que también checar mucho lo que habíamos dicho, las terminales que no estén corroídas, ¿no? Entonces tenemos otra prueba, que es la prueba de caída de voltaje del circuito a tierra, y es una caída de voltaje excesiva a tierra del sistema de carga, que pues puede estar un alambrito tocando el chasis y esa nos está consumiendo muchísimo voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar nuestro voltímetro a 2 volts en escala de voltaje, conectar cable negro a la carcasa del alternador, cable rojo al borne negativo de la batería, verificar que los cables estén alejados de los componentes que se mueven dentro del motor, por ejemplo ahí la hélice y algún otro más. Verificar nuestra lectura de voltímetro. Esta es una prueba que se hace comúnmente para ver problemas en el alternador, ¿no? Pero bueno, nos ponen aquí como parte del diagnóstico. Entonces debemos tener una caída de voltaje de 0.3, 0.5, y si tenemos menor a 0.3, hay que revisar si está cargando el alternador. Si es mayor a 0.5, hay que verificar que la conexión de circuito a tierra esté bien, hay que ahí apretar, limpiar y que haga buena conexión, ¿no? Entonces, con esto nosotros encontramos algunos detalles. Ahora, comprobación de las conexiones a tierra del motor. Vamos a ver si está correctamente esas conexiones a tierra. Pues vamos a ver que el voltaje se mueve a un nivel aceptable. Entonces vamos a mover el cable rojo del voltímetro y lo vamos a poner en el soporte del alternador. Y el cable negro lo vamos a mandar al borne negativo de la batería y vamos a ver cuánto mide. Vamos a mover el cable rojo del motor, luego el otro del multímetro, y vamos a ver cuánto es su lectura, ¿no? Hay que estar viendo su lectura. Aquí está la forma de conexión y vamos a estar viendo su lectura. Entonces, si tenemos una caída de voltaje excesiva, ¿no? Entonces eso significa que no se está cargando suficiente. Incluso hay otros problemitas por ahí, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo otra vez ajustar voltímetro a 2 volts, cable rojo al borne de la batería positivo y el otro en el alternador. El negro va al positivo de la batería. Entonces hay que asegurarse únicamente que los cables del voltímetro estén, pues no se vayan a enredar con las partes móviles, y verificar la caída de voltaje que esté entre 0.3 y 0.5 volts. Entonces aquí nos manda un primer secreto. La prueba de aquí como primer secreto es que la caída de voltaje es la regla básica de análisis de circuitos eléctricos. Y quiere decir, la suma de todas las caídas de voltaje alrededor de un circuito siempre va a ser el suministro, o sea, lo que tenemos en la fuente, en este caso es la batería. Si nosotros medimos todas las caídas de voltaje y las sumamos, nos va a dar lo mismo que está como fuente de alimentación, ¿no? Entonces fácilmente podemos medir elementos. Por ejemplo, tenemos 3 elementos y una batería de 12 volts, significa que como ejemplo tendríamos 3 elementos que miden 4 volts, para que entonces la suma de 4 más 4 son 8 y 8 y 4 12, 12 es el mismo valor de la fuente. Entonces, primer secreto, la suma de todas las caídas de un voltaje alrededor de un circuito siempre será suma 0, suma de la batería. La caída de voltaje es importante. Van a encontrar muchísima bibliografía acerca de caídas de voltaje, porque realmente es una herramienta muy buena de diagnóstico.
¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una caída muy grande de voltaje? Entonces, eso significa que tenemos, la batería anda ahí baja, ¿no? Porque hay mucho consumo. Puede provocar también, como está sobrecargada, que se corroe las entradas de batería, ¿no? Y pues a lo mejor tú estás pensando que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cambias las bombillas, cambias los relés, cuando pues el problema lo que tienes es una caída excesiva de voltaje, ¿no? Entonces tenemos que hacer estas pruebas de caída de voltaje para ver si tenemos alguna resistencia por allá que está haciendo excesiva la carga, ¿no? Entonces, por eso nos piden primero verificar alternador y batería, y si no, pues vamos a ver que nos hagan pruebas en nuestro alternador y batería para verificar si no ellos son los que están provocando el problema. Segundo secreto, dice, hay que asegurarse que el circuito esté encendido y en funcionamiento, y al menos el circuito debería estar intentando funcionar. Claro, o sea, para hacer las mediciones de voltaje, de caídas de voltaje, pues debe estar funcionando la batería, debemos haberle dado energía a todos ellos. Y esta es la forma más o menos, ¿no? Entonces lo que les comentaba hace un ratito es, yo tengo mi fuente de voltaje, ¿no? Ahí está voltage source, que es en este caso la batería. Tenemos un interruptor, este interruptor tiene una caída de voltaje. Tenemos un elemento resistivo, que puede ser una lámpara, ¿no? Tiene una caída de voltaje. Y el alambre mismo que transporta la energía eléctrica dentro del carro, tiene también su propia caída de voltaje. Entonces, si sumamos el voltaje que es el del alambre, el voltaje del interruptor, el voltaje del elemento resistivo y el voltaje del cable, la suma de estos tres nos va a dar la fuente de alimentación. ¿Sí? Si por ejemplo medimos estos cuatro y todavía no llegamos a esto, pero sus lecturas son menores, es decir, aquí tenemos 12 y por más que sumamos no llegamos a significa que por aquí, por algún lugar, tenemos una caída de voltaje. Eso significa que está consumiendo el circuito, ¿no? Entonces, hay otra parte que es prueba de cortocircuitos a tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, normalmente hay un corto, hay un cable pelado que se está tocando con el chasis, y esto normalmente se observa porque hay un fusible quemado, ¿no? El fusible, hubo una corriente extraordinaria, más allá del rango del fusible, ¡pum!, se quemó. Entonces, hay que buscar ese cortocircuito y para ver dónde está. Y hay que buscar esa conexión de alta resistencia. ¿Dónde está esa alta resistencia que provoca la quema del fusible? Entonces, si hacemos la prueba de caída de voltaje, vean ustedes, vamos a poder rastrear en dónde se encuentra esa conexión de alta resistencia. Entonces, ¿cómo podemos rastrear un corto? Primero verificar propiamente visualmente algún cable que esté por ahí apretado o trozado, es hacer con una bombilla o lámpara de prueba con un puente a través del fusible quemado y encender el circuito, y eso nos va a permitir saber dónde está el problema, ¿no? Nuestra lamparita funcionaría como fusible. Entonces ahí dice, la bombilla se va a encender, ¿no?, en caso de que esté quemado, y por el otro lado pues la otra va a funcionar como tierra, ¿no? Por eso, si prende nuestra lamparita ahí en el fusible, es que tenemos un cortocircuito. Ya nada más es encontrarlo. Dice, ahora desconecte pequeñas secciones del circuito para saber en dónde se encuentra el cortocircuito, ¿no? Entonces, vean ustedes una técnica facilísima, puentear con una lamparita de prueba en fusibles, ojo, en fusibles. ¿Y por qué lo digo en fusibles? Porque en fusibles ya estamos trabajando corrientes altas, ¿no? Corrientes de 5, 6 amperes, 10 amperes, 20, 30 amperes. Entonces ahí podemos utilizar nuestra lamparita. Tenemos otra que es pruebas con carga y sin carga. Entonces con carga es que, digamos, estamos encendiendo todos los faros, las lámparas, los limpiaparabrisas. Ese es hacer pruebas con carga. Sin carga significa apágale todo, ¿no? Apágale todo lo que se pueda apagar del carro para ver qué está pasando.
Entonces, aquí nos dicen, si tu batería es de 12.6, 12.7, sin carga, está bien, ¿no? Pero si la tienes de 9 volts, también tienes que ver si no es que está agarrando corriente de otro lado, ¿no? Entonces, hay que medir la tensión de alimentación de la batería, ¿no? Desde la bobina de encendido, para ver esa parte de la alta resistencia. Y la otra que te piden es con el switch encendido y el vehículo parado. Entonces podemos saber cuánta batería tenemos, derivado de que el EQ apaga los circuitos primarios y no mostrará ninguna caída de voltaje. Entonces esa parte hay que irla pues tomando en cuenta, ¿no? Debemos tener nuestro proceso, nuestra lógica para saber más o menos comprobar la carga, ¿no? Cuánto mide con carga, cuánto mide sin carga. Entonces, si tenemos lecturas bajas, ¿no? Por ejemplo, menor a 12.6 sin carga, entonces significa que algo por ahí tenemos una conexión a tierra que nos está consumiendo voltaje, ¿no? Y propiamente la batería está ahí. Si tuviéramos un multímetro, amperímetro, podríamos saber quién está consumiendo, ¿no? También tenemos la técnica de la caja negra. Entonces, ¿qué es la caja negra? No sé qué tanto hay adentro de circuitería, de computadoras, de sistemas. Lo único que me interesa es que hay unas entradas y unas salidas, ¿no? Es lo único que me interesa. Entonces, a través de las entradas y salidas yo puedo decir, bueno, si acá hay una entrada, entonces debe haber una salida con ciertos valores, ¿no? Con ciertas características. Esa es la técnica de la caja negra, ¿no? Hay otro que se llama método de sensor EQ, ¿no? Por ejemplo, si no sabes si el sensor funciona correctamente o no. Bueno, la técnica es propiamente desconectar. Primero, desconectar. Desconectas el sensor de la EQ, usado porque ahí tienes que tener ya los diagramas listos del carro. Y entonces le haces dos mediciones al sensor, ¿no? Medición desde las puntas, desde donde desconectaste, y después hasta el otro lado, hasta donde inicia el sensor, ¿no? Por eso ustedes pueden ver que existen dos lecturas, una aquí al arranque y otra al final. Entonces, ambas lecturas deben ser pues las mismas, ¿no? En caso de que exista ¿cómo se llama? Exista diferencia entre las dos lecturas, significa que por ahí está dañado el sensor, ¿no? Entonces, aquí nos ponen una advertencia. La alimentación del circuito siempre debe estar cortada cuando hacemos mediciones de ómetro. Eso, pues, se los recuerdo, aunque ya deben saberlo. Recuerden que cuando hacemos mediciones con nuestro multímetro en la escala de ohms, el circuito no tiene que estar alimentado, ¿no? Ahí podemos dañar nuestro circuito, dañar nuestro aparato de medición. Recuerden que cuando medimos voltaje lo medimos en paralelo, cuando medimos corriente lo medimos en serie, ¿no? Vamos acordándonos de esa parte. Tenemos también otras pruebas, y estas pruebas se llaman pruebas de registro de vuelo, ¿no? Aquí para las pruebas de registro de vuelo vamos a utilizar osciloscopios digitales. Los osciloscopios digitales tienen la ventaja de que vamos viendo la señal, ¿no? Cuadrada, redonda, cuadrada, sinusoidal o como sea, que sea la característica de la onda, pero nos permite algo muy interesante. Nos permite utilizar el osciloscopio como caja negra, ¿no? Es decir, ir guardando los valores que vamos midiendo en un lapso de tiempo. ¿Y eso para qué funciona? Bueno, habrá fallas en donde dices, bueno, cuando arranco el carro, todo bien. Pero después de los 10 minutos o 5 minutos pasa esto. Bueno, si nosotros tenemos conectado nuestro osciloscopio y nuestro osciloscopio puede registrar en un tiempo dado lo que está pasando, sabremos qué sucede y quién provoca la falla, ¿no? Entonces, pues sería eso. Entonces, aquí en la parte interesante es
las fallas se encuentran por suerte o por lógica. Bueno, la realidad es que tenemos que hacerlo por la lógica, ¿no? Siempre tenemos que utilizar la lógica. Habrá ocasiones que sea la suerte, pero tenemos que utilizar siempre la lógica para, pues para resolver el problema, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la lógica. Podemos utilizar las probabilidades, ¿no? O sea, probablemente sea esto, ¿no? Brincarnos toda la parte de proceso de verificar esto, lo otro, y brincarnos es dar un salto de probabilidad, pero pues igual y se soluciona o igual y vuelves a regresar, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, si ambas luces de freno no funcionan, pero todo lo demás está bien, uno que dice, si no prenden, entonces es el interruptor. Así ya te brincas todos los pasos. Por probabilidad es el interruptor. Cuando pruebas el interruptor con tu voltímetro y está bien, entonces pues tienes que buscar otra cosa, ¿no? En este caso a lo mejor son las lamparitas de atrás, ¿no? Las lámparas que iluminan la luz de frente. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que dice, ok, pues lámparas están bien, el switch está bien, pero sigue sin prender. Bueno, pues entonces hay que hay que empezar a rastrear todos los tramos del cable. En este caso nos ponen como A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y vamos a ir midiendo hasta ver en dónde se trozó el cable, ¿no? Entonces, este es un proceso largo, sí, pero de que llegamos a la solución, lo llegamos, ¿no? ¿Cómo poder saber qué cable es el que voy a estar midiendo para poder saber si llega voltaje o no? Bueno, existe todo un estándar de colores de cables y que es necesario que nos reconozcamos y sepamos cuáles son. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de tabla para Ford y dice, bueno, si tienes el color red, que en este caso es RT, es para la batería, ¿no? El principal para la batería. Blanco con negro, entonces es para el switch. Blanco es para esto, ¿no? Gris para esto. Entonces, tú vas viendo de qué color es el cable y dices, entonces, si la intención es ver las luces, ¿no? Entonces ya sé, por ejemplo, que tengo que buscar el cable blanco con rojo. Porque eso me va a llevar a las luces de stop. Y ahí tengo que verificar si el cable está roto en algún momento, ¿no? Entonces, si se fijan, la metodología te sirve mucho, pero sobre todo te sirve mucho toda la información que tengas con respecto al carro. Entonces, también puedes tener toda esta parte de tipo DIN, ¿no? Para saber qué es lo que tienes, y cómo tienen las conexiones. Y bueno, esto es de Ford, ¿no? Habrá otra de Chevrolet, habrá otra de Volkswagen que pueden cambiar, ¿no? Entonces, la ventaja es que muchos códigos vienen en DIN. Y, por ejemplo, vean ustedes, nos dicen, bueno, tienes un alambre 31S-AC3A, doble barra 1.5 BK diagonal RD. Bueno, 31 significa que es tierra, el alambre es de tierra. Ese es un circuito switchado conmutado, entonces 31 tierras conmutado con switch. Sirve para la nivelación de faros, ¿no? Y tiene 3 interruptores con derivación A. El tamaño es de 1.5 milímetros cuadrados y BK que es color negro y RD es negro con franja roja. Es un cable negro con franja roja y es todo lo que lleva, ¿no? Esta es otra forma de identificar los cables que vamos a andar siguiendo para encontrar la falla, ¿no? Ya habíamos visto que, bueno, aparecen códigos y lo que significan en términos de colores, también las letras en términos de lo que significa, ¿no? Entonces, aquí siempre es la recomendación, ya para ir terminando de esta charla, es pues para la parte electrónica, ¿no? Electrónica y eléctrica, pues bien nos hace falta tener un multímetro digital
para la parte fina, y podemos utilizar multímetros analógicos para la parte de alto consumo de corriente, ¿no? Entonces aquí nos comentan, bueno, puedes utilizar el voltímetro analógico para leer códigos lentos, ¿no? Puedes usar LEDs o las advertencias del tablero, pero ya las ECUs, las unidades de control electrónico, mal llamadas computadoras, usan códigos rápidos, ¿no? Entonces ya por ello es mejor y preferible utilizar un multímetro digital para tener más precisión. Algunos términos que debemos estar utilizando: DLC es conector de enlace de datos, ¿no? Ya lo iremos viendo más adelantito cuando veamos lo que es escáner. DTC es código diagnóstico de problemas, acuérdense, váyanse acordando, código diagnóstico de problemas. OBD es diagnóstico de a bordo, ¿no? Y EOBD es diagnóstico a bordo de configuración europea, ¿no? Bueno, aquí hay unos códigos de falla que vamos a ir leyendo a través de la información que nos dé el OBD2, que es un puerto donde nosotros conectamos nuestro escáner y nos arroja ciertos códigos, ¿no? Los códigos están referidos con respecto al fabricante, ¿no? Entonces ahí nos dice todo lo que le duele al carro y más, ¿no? Ok, y bueno, se supone que ya encuentras la falla, ya haces el mantenimiento completo, lavas el carro. Recuerden que habíamos dicho que una de las partes importantes es dejar todo limpio, ordenado, etcétera. Si desconfiguramos algo, dejarlo configurado completamente, que se vea un trabajo profesional. Entonces es el momento de borrar la falla en la memoria de las ECUs. Eso lo vamos a ver más adelantito, pero bueno, hay que saber qué se tiene que hacer, ¿no? Y luego borramos la memoria, desconectamos el cable de tierra de la batería durante unos minutos, ¿no? Para checar todo ello, y para que se reinicien todas las funciones, ¿no? Pero ojo, abusados, porque si quitamos la batería, ¿no?, para hacer este reseteo, y hay algunos elementos guardados de memoria, se van, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando aplicar el reseteo de estas, cuando estamos ya trabajando con las ECUs. Y bueno, chicos, eso es con respecto a mantenimiento y diagnóstico automotriz eléctrico. Nos estamos viendo en las próximas clases para ver cómo sería la parte del escaneo, ¿no? Que tengan bonita tarde. Mi nombre es Henry. Hasta luego.